Bendiciones, amados hermanos, el Señor me los bendiga. Les saludamos en el nombre maravilloso de Jesús y en esta oportunidad vamos a presentar un estudio bíblico fascinante de las Sagradas Escrituras y me refiero a la Cristología. Sí, a la Cristología. Le damos gracias al Señor Jesús por darnos este ministerio que nos ha ayudado a desarrollarnos una vez más cada día de nuestra vida. Y este ministerio es el Ministerio Bíblico Virtual, Esclavo de Cristo, y le damos la bienvenida. Muy bien, entonces nuestra primera lección en el día de hoy, vamos a presentar nuestro primer tema que se titula Nombres y Títulos de Cristo. Nuevamente repito, Nombres y Títulos de Cristo. Cristología fundamentalmente es la doctrina de Cristo. Bendito es aquel que le conoce como Señor y Salvador. A veces se nos advierte que podemos predicar demasiado de Cristo y de esa manera no enfatizar lo suficiente las doctrinas de Dios Padre y del Espíritu Santo. Entonces digamos que nunca predicaremos demasiado de Cristo. Por las Escrituras podemos ver que Dios nos hace enfatizar a Cristo más de lo que nosotros lo hacemos. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo está sobre encima de toda filosofía humana. Entonces, dentro de nuestra primera lección, queridos hermanos, dentro de los nombres y títulos de Cristo, número 1, vamos a mencionar a Jesús. Nuevamente, vamos a mencionar como número 1 a Jesús en sus nombres y títulos. El nombre Jesús se encuentra en los 4 evangelios 612 veces. Apúntelo allí. En los 4 evangelios 612 veces. Y en el resto del Nuevo Testamento 71 veces. Ahora, el nombre de Cristo se encuentra en los 4 evangelios solamente 56 veces. Mientras que en el resto del Nuevo Testamento el nombre de Cristo se encuentra 256 veces. Ahora, el nombre de Jesús predomina antes de su muerte, de su sepultura y resurrección. Vuelvo y repito, el nombre de Jesús predomina antes de su muerte, sepultura y resurrección, mientras que Cristo predomina después. Ahora, ¿qué queremos enfatizar aquí? El nombre de Jesús. Él predomina antes de su muerte, su sepultura y resurrección. Y eso vamos a hablarlo más adelante. Pero dentro de los epístolas de Pablo, el nombre de Jesús no predomina, sino más bien el nombre de Cristo. Jesús es el nombre personal del Señor. En su nombre terrenal, el nombre que le pusieron al nacer, el nombre con que vivió y murió, es el nombre de su humillación. Por eso que estamos enfatizando el nombre de Jesús. Él predominaba su nombre antes de su muerte, sepultura y resurrección. Y aquí estamos desarrollando el por qué. Porque su nombre era un nombre terrenal. Un nombre que vivió y murió. Es el nombre de su humillación, de su sufrimiento, de su tristeza. Es el nombre de aquel que se humilló a sí mismo. El nombre de Jesús, querido hermano,
en aquellos días el Señor era bastante común. Varios deben hacerse llamados de esa manera. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, y ambos significan Jehová, nuestro Salvador. Este nombre Jesús era el que fue clavado sobre él en la cruz. Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, las epístolas, queridos hermanos, son los escritos que nos brindan claramente la doctrina de la salvación por la gracia, por medio de la fe en el sacrificio sustitutorio de Cristo. Las epístolas están llenas de las doctrinas de salvación. Y el énfasis sobre este nombre de Cristo y el Señor, antes del Calvario se enfatiza el nombre de Jesús, después del Calvario se enfatiza a Cristo. Ahora, sepamos pues certísimamente, queridos hermanos, toda la casa de Israel, que es este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso lo expresó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36. Y estando en la condición de hombre, dice Pablo a los filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doblase toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2 del 8 al 11. Ahora lo otro interesante, querido hermano, en el nombre de aquí de Jesús, es interesante observar que cuando Él estuvo en la tierra, es decir, antes de su crucifixión, nunca le llamaron Jesús cara a cara. Siempre fue llamado Maestro, Señor, Rabí por sus seguidores. Y eso lo vemos en Juan 13:13, que dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces aquí, dentro de los nombres y títulos de Cristo, estuvimos viendo el primer punto, que era, número 1, Jesús. Ahora apunte conmigo allá, número 2, Cristo. Número 2, Cristo. Ya hemos tratado algo acerca del nombre de Cristo, pero vamos a agregar algunos detalles. El nombre de Cristo significa ungido. Este es el título oficial del Hijo de Dios cuando escuchamos la palabra ungido. Recuerden cómo y bajo qué circunstancias los hombres fueron ungidos. Sabemos que los hombres fueron ungidos como reyes, profetas y sacerdotes. Después dice así la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Y aquí subrayamos: te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y aquí Cristo es ungido no como profeta, no como sacerdote, ni como un rey terrenal, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Cristo también fue ungido como profeta. Dentro del nombre y el título de Cristo, recuerde que Cristo significa ungido, pero también Cristo entonces fue
ungido como profeta. En Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así la palabra del Señor, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y está hablando precisamente aquí de Jesús, que era mayor que Moisés. Obviamente, Cristo fue ungido como profeta de Dios. Pero también Cristo, amado hermano, fue ungido como sacerdote. Como sacerdote. Dentro del nombre de Cristo y sus títulos, querido hermano, estamos en el punto número 2. En el punto número 1 estuvimos desarrollando que Cristo fue ungido como profeta. Ahora, el punto número 2, Cristo fue ungido como sacerdote. Vuelvo y repito, Cristo fue ungido como sacerdote. Hebreos 4, 14 y 15, dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que llevaba la expiación de los pecados y entraba al lugar santísimo. Pero aquí el escritor a los hebreos está hablando de un gran sumo sacerdote. Y no solamente eso, sino que ese sumo sacerdote traspasó los cielos. Es decir, cuando él ascendió a los cielos y fue recibido por el Padre. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4:14, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Número 3, Cristo fue ungido como rey. Lucas 1, 31 y 33. Dice la palabra del Señor. Lucas 1, 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que Cristo también fue ungido como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, queridos hermanos, en los evangelios, Cristo es presentado como Rey de Israel. Pero en las epístolas, Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia. Y eso lo vimos en Colosenses 1, verso 18. Volvamos a repetir nuevamente. En los evangelios vamos a observar a Jesús como Rey de Israel, pero en todas las cartas de Pablo, en sus epístolas, Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia. Ahora, uno de los títulos también dentro de la cristología, también tenemos el nombre de Mesías. Punto número 3. Mesías. El Mesías. Dice Juan capítulo 1, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora también en Juan capítulo 4, versículo 25, le dijo la mujer: sé que has de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y esta mujer, querido hermano, es la mujer samaritana donde Cristo tuvo una conversación
y una participación de comunicación con ella, y ella no tenía idea de que el que estaba, la que estaba hablando con ella era precisamente Mesías. Así que Mesías es la palabra hebrea con el mismo significado que en griego significa Cristo, es decir, el ungido. El Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías, mientras que en el Nuevo Testamento está lleno de cumplimientos de Cristo. Nuevamente repito, en el Antiguo Testamento está lleno de predicciones sobre el Mesías. Acuérdense por las profetizaciones de acuerdo a la persona de Jesús, pero en el Nuevo Testamento está lleno de cumplimiento en Cristo. Todo lo que los profetas habían hablado de Cristo se cumplieron entonces en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento fue escrito en un lenguaje hebreo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en un lenguaje griego, Número 4, otro de los títulos y nombres dentro del tema de cristología, encontramos la palabra Señor. La palabra Señor. Este es el título de Cristo, correspondiente a qué? A su deidad o a su autoridad. Los tres nombres de Dios, como encontramos en el Antiguo Testamento, está compuesto con un único nombre, Señor. En el estudio de los nombres de Dios vimos también que la palabra Dios viene de la palabra hebrea Elohim, mientras que la palabra Señor viene de la palabra hebrea Jehová. Y el otro nombre que se traduce Señor viene del hebreo Adonai y significa maestro. Así que la palabra Señor, querido hermano, tiene que ver con la palabra Elohim, también la palabra Jehová y también la palabra Adonai, que significa maestro. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra Señor viene de la palabra griega, que significa Señor, la palabra griega, Kurios. Kurios, Dios, maestro y amo. Esa palabra Kurios significa Señor, Dios, maestro y amo. Es equivalente al Adonai del Antiguo Testamento que acabamos de mencionar. Y Cristo, el Señor y nuestro maestro y amo. Colosenses capítulo 4 versículo 1 dice el apóstol Pablo: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y esa palabra amo también es símbolo de la palabra kurios, que significa Señor, Dios, maestro y amo. Ahora, además el título Señor también incluye otro nombre de Dios, y ese es Jehová. Y nosotros sabemos que eso, por el uso de que se le da al Nuevo Testamento, se traduce Señor, cuando en el Antiguo Testamento la palabra es Jehová. Recuerde eso, en el Nuevo Testamento la palabra es Señor, pero en el Antiguo Testamento la palabra aquí es Jehová. Mateo 4:7 dice: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en este versículo también vemos que Elohim, es decir, Dios, se adjudica a la palabra Señor, que es Jesucristo. Ahora, en la doctrina de la salvación debemos reconocer que Jesucristo es Jehová, Dios y Maestro. Dentro de la doctrina de la salvación, queridos hermanos, debemos reconocer que Jesucristo es Jehová, Dios y Maestro. Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que dentro de la doctrina
de la salvación. Jesucristo es Jehová, también es Dios y Maestro. Si confesares, con tu boca que Jesús es el Señor. La otra palabra que encontramos también dentro del tema de cristología es la palabra Jesucristo. Número 5 es la palabra Jesucristo. Este es otro título del Señor y es una combinación de su nombre personal, que es Jesús, un nombre personal que se le dio, con su título oficial que es Cristo. Ahora, el énfasis de la palabra es que Jesús, quien se humilló a sí mismo, ahora es exaltado. Ahora es exaltado. Por eso que se le conoce como Jesucristo. Ahora, número 6, dentro de los nombres y títulos, dentro de la cristología, encontramos también el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús. El énfasis aquí es inverso. Cristo, el exaltado, una vez más se humilló a sí mismo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahí encontramos otro nombre maravilloso de Cristo como título, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también, dice, en Cristo Jesús. Por eso que dijimos que esta palabra es una palabra inversa. Aquí estamos hablando de un Cristo que fue exaltado y después, una vez que se humilló a sí mismo, ¿a través de qué? Del nombre de Jesús, como su nombre Jesús. Y el otro nombre que también vemos aquí es el Señor Jesucristo. Número 7, el Señor Jesucristo. Ese es el título más completo del Señor. Eso lo vemos en Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí vemos la palabra bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y número 8, dentro de los títulos y nombres de la cristología, encontramos también el yo soy. El yo soy. Este es un título del Antiguo Testamento, traído también al Nuevo Testamento. Ahora, Jehová apareció a Moisés, recuerda, en la zarza ardiente, y entonces él le mostró que le dijese a Faraón que dejase ir libres a los hijos de Israel desde la esclavitud. Y eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor Jesús se llamó a sí mismo el gran yo soy. Vuelvo y repito, el Señor Jesús se llamó a sí mismo el gran yo soy. Recuerde que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, mientras una multitud venía hacia él con antorchas y palos, el Señor se adelantó a ellos y les preguntó. Ahí lo vemos en Juan 8:58. Dice la palabra del Señor: ¿y a quién buscáis?
Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Eso lo encontramos en Juan 18, 4 y 5. Y en Juan 8, 58 dice así. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Otro texto de la palabra enfatiza el hecho de que Cristo era el gran yo soy. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que fuese Abraham, yo soy. Ahora en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué le parece, querido hermano? Porque en él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién? De la deidad. Es decir, Jesús es el pleroma de Dios. Todo lo llena en la vida del hombre. Él es el único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Es el Señor Jesucristo. En este caso, el yo soy. Este yo soy, querido hermano, número uno, también él dijo que él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. En este título de gloria y deidad personal de Jesús, lo vemos en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo ¿de quién? Hijo de Dios. Y en Juan 19:5 también dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo que Hijo de Dios. Y precisamente estaban totalmente cegados en cuanto a la identificación del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios por relación y naturaleza. Vuelvo y repito, el Señor Jesús es el Hijo de Dios por relación y naturaleza. Es decir, Él es divino. El cristiano, nosotros como creyentes, somos hijos de Dios por regeneración y adopción. Vuelvo y repito, nosotros como creyentes, como cristianos, somos hijos de Dios por regeneración y adopción. No es igual el Señor Jesús como hijo de Dios, porque Él está relacionado con Dios y participa de la naturaleza divina con Dios. Nosotros participamos de su gracia y de su salvación. Eso es lo que es la regeneración. Un cambio de proceso, un cambio de estilo de vida, un cambio de adopción espiritual, de transformación que solamente lo hace el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, el Señor Jesús ha sido el Hijo de Dios desde todo tiempo y eternidad. Desde todo tiempo y eternidad. El cristiano llegó a ser un hijo de Dios cuando confió en Cristo Jesús. El cristiano llegó a ser hijo de Dios cuando confió en Cristo Jesús. Y el otro nombre de yo soy, Cristo dijo, el Hijo del Hombre. Él era el Hijo del Hombre. Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este parece ser el título favorito del Señor para sí mismo, aquel por el cual Él se llamaba a sí mismo vez tras vez, el Hijo del Hombre. Entonces, es el título milenial de Cristo.
cuando Él viene a reinar sobre este mundo por la eternidad y para siempre. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, donde el apóstol Juan dijo que el Señor Jesús vendría en las nubes del aire. El Hijo del Hombre vendría en las nubes del aire. Y todas aquellas personas que lo iban a contemplar iban a tener ese dolor cuando ellos lo iban a observar, cuando venía con gran poder y gloria. Ahora, este es el título milenar de Cristo. Toda vez que aparece esta palabra es usada como una conexión de la venida del reino de Jesús. Y por supuesto que sí. Este es un título del Señor y no de los hombres. Es un título del Señor y no de los hombres. Yo soy hijo de hombre, pero Él es el Hijo del hombre. Yo soy hijo de hombre, recuerde eso. Yo soy engendrado de otro hombre, pero Cristo es el Hijo del hombre, de aquel que creó al hombre. Poderoso esto. Pero también el Señor dijo que Él era el Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Mateo 1:1 dice: y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, el Evangelio de Mateo se presenta como el libro de las generaciones de Jesucristo. Su genealogía. Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Mesías, Cristo, llegó a ser judío. Cristo era judío, era el hijo de Abraham y por eso el Mesías. Eso es lo que es la genealogía de Cristo en su generación. El otro punto también de que Jesús se llamó ser fue el hijo de David. El hijo de David. Marcos 10:47 dice la palabra del Señor: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, este es un título real del Señor Jesús, hijo de David. Y aquí fue una expresión del ciego Bartimeo cuando él escuchó que pasaba Jesús por ese lugar y lo llamó con voces grandes diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús también tenía otro título, que era el Hijo del Altísimo. Y eso lo vemos en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Una expresión que también el ángel Gabriel le anunció a María en cuanto a la persona de Jesús. Y era un título, querido hermano, un título de su preeminencia. De su preeminencia. Que él estaba, que él es un Dios de poder. Él es un Dios que él ha existido desde la eternidad. Él es un Dios de preeminencia. Así que también vemos en la palabra del Señor que dice Pablo aquí: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando del segundo hombre, que es precisamente Cristo. Y ese es un nombre que también se le da al Señor Jesús como el segundo hombre o el segundo Adán. Ahora, aquí indica que hubo uno antes que él, solo uno, y ese hombre fue Adán. Entonces él vino a restaurar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la comunión del hombre con Dios y su eternidad. Y este segundo hombre, que es el Señor Jesús, que vino del cielo, entonces restauró todas las cosas.
Y el punto también aquí que vemos, número 7, es el postrer Adán. El postrer Adán, que es lo mismo que Pablo aquí dice en 1 Corintios 15:47, que vino del cielo, que vino del cielo. Así que también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. 1 Corintios 15:45. Cristo fue el postrer Adán, el segundo hombre que nos vino a dar vida a nuestro estado espiritual. Por eso que Pablo presenta aquí a Cristo como el postrer Adán, espíritu viviente. Y la otra palabra es el verbo. Juan 1, verso 1 y 2 dice: en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, aquí vemos la preeminencia de Cristo en la eternidad con Dios. Así que como las palabras habladas reveladas, los invisibles pensamientos del hombre, del mismo modo la visible y lo viviente palabra, que es verbo, nos revela el Dios invisible. Cristo entonces se manifestó y tomó forma, como dice Pablo, de hombre. Y aquí vemos entonces la palabra Emmanuel. Y llamarás, dice, su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y número 10, el Salvador. Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No un ayudador, sino un Salvador, dice aquí el evangelista Lucas. Y el otro nombre también que vemos aquí es el nombre Rabí. Esto proviene de la palabra hebrea que significa maestro. En Juan 1:38 dice: volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y la otra palabra es Raboni, que lo vemos en Juan 20:16. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Este es el mismo concepto anterior de rabí y significa maestro, pero proviene del lenguaje caldeo, pero tiene la misma connotación y el mismo significado. Y por último, querido hermano, la palabra maestro. Mateo 9:11 dice: cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? El significado aquí es instructor. No implica la idea de dueño como en la palabra Señor, que es Adonai. El mundo hoy en día reconoce que Jesús fue un gran instructor, pero no lo reconoce como Señor. Asimismo, no lo reconocieron los fariseos a Jesús como Señor, sino como instructor. Ese fue el significado literal que ellos le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Ellos utilizaron esa palabra para decirle a los discípulos: ¿por qué come tu instructor con los pecadores y los publicanos? Pero no como palabra de adoración como palabra de Señor. Que eso fue precisamente la palabra que utilizó el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, yendo a camino a Damasco, cuando escuchó la voz del Señor Jesucristo, que le dijo: Señor, ¿quién eres? El Señor Jesús no es meramente nuestro instructor. Él es nuestro Dios, nuestro Jehová y nuestro Señor. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos por nuestra próxima lección. Bendiciones.